Entonces ustedes, Recording is on. buenos días chicos, entonces vamos a empezar a ver cómo les fue con los ejercicios que les recomendé que hiciéramos del libro. ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cuál les pareció complejo? ¿Cuál no fueron capaces de hacer después de muchos intentos? Cuéntenme. Profe, Hola. a mí me pareció muy difícil la 30. El 30, Sí, pero profe. lo intentaste hacer, Jerónimo. No, Jacobo, lo intentaste hacer. eso Entonces, por eso, Jerónimo. ¿Cómo sabes que es difícil si no lo intentaste hacer? No, profe, yo sí lo intenté, sino que es que esas operaciones, yo hice las operaciones, pero es que el cálculo estaba demasiado largo, profe. ¿Al- ¿Alguien hizo el 30? Yo, El pues, 30. ayer. Pues, del último que usted puso yo. Yo también, yo lo Entonces, hice espere. el primero, era muy largo y no sabía cómo multiplicar Oye, entre esa- ¿Cuál? Espere, El hablemos de a uno. Hablemos de a uno. Como yo sé que todo el mundo quiere hablar y eso me gusta. De verdad que eso me gusta, que esto pase, que todos quieran hablar, porque eso significa que por lo menos intentaron hacer el ejercicio. Listo, porque me preocupa es cuando se quedan callados. Porque cuando se quedan callados es porque no hicieron nada. O entendieron todo o no estudiaron, una de las dos. Pero cuando preguntan, significa que hicieron ejercicio y me parece muy bien y así debe de ser, muchachos. Que tengan preguntas y que generen inquietudes. Entonces, Jacobo, como tu pregunta es en relación a algo que ni siquiera intentaste hacer, enseguida miramos, porque mucha gente que intentó hacer sí lo hizo. ¿Quién tiene dudas puntuales de algo que les pareció complejo, que dijeron, pues madre, no soy capaz, ¿cómo se hace eso? ¿Alguien tiene alguna duda así? Pero a mí me pareció muy difícil, pero igual lo intenté. Esa cosa es demasiado larga. ¿El cuál? ¿Cuál, perdón? El 30, ese es el más largo de todos. El 30 es el mismo que dice Jacobo. El mismo. Profe, necesitas entender el volumen. Ojo, primero. no, espere muchachos, estamos hablando estamos hablando de los ejercicios de la página 61, que son los de productos notables. Recuerde que estamos hablando de productos notables, no del taller, estamos hablando de productos notables. Ya. Entonces mi pregunta es, ¿hicieron ejercicios de productos notables? Sí, profe, pero ¿sabe cuál? El quinto de la página 61, el quinto, lo de falso y verdadero. Eso fue el que me pareció El más difícil. quinto. Sí. ¿Y cuál es tu inquietud ahí, Alejandro? ¿Por qué se te generó una duda o una inquietud? No, el cuarto. Lo de X y lo de la X menos 3Q, la otra X menos 4P, ese fue el que me generó la duda. Porque me da mucha brega eso, lo de la fórmula. Eso es lo que me da brega a mí. Bueno, entonces vamos por partes entonces. Ya coloco aquí el tablerito para que vamos entonces teniendo en cuenta qué es lo que debemos hacer cuando enfrentamos ejercicios de productos notables. Listo. Déjenme un momentico, por favor, yo traigo el tablerito. Bueno, no entiendo es por qué me están apagando las cámaras, muchachos. No me apaguen las cámaras. Diego, no es que a mí se me está yendo el internet y eso se está apagando. Pues Ya, no, una cosa es que se les vaya, otra cosa A es mí que la también, apaguen no entiendo por adrede. qué, pero ese internet está espero, he hecho una caca. está todo malo, no. Vamos a tener que hacer una huelga para que el alcalde les dé internet gratis. Y bueno. Ay, mi celular se está recalentando. Yo me conformo con que sea bueno. Digo, yo me conformo con que sea bueno. Bueno. Eso me parece muy bien. Listo, a ver, yo entonces les comparto acá. Están viendo la página, ¿cierto? Sí.
Espera un momentico. Me dicen por favor si ya están viendo el tablero en la pantalla. No. No. Es que está muy rara. Soy si acá me ha caído esa pantalla toda la mañana, entonces no sé qué pasa. Tenemos que ver qué funciona. El internet está muy malo, no vamos a poder Sí. ver el partido. Tengo el mismo problema de ustedes. Ah, qué facho. Si no, entonces utilizamos acá tablero. O si no, nos da una hora libre ya. Tan animada. Eso. ¿Ya están viendo o todavía nada? No, Diego. Nada. Si usted el internet tiene, no, ya Nada, Bravo, ya puse la cámara, pero no me da mucho Y rato. ahí. Y ahí. ¿Ya están viendo? Profe, No, no. ahora sí, compañero, ahora sí. ¿Ya Ya. están viendo el tablero? Bueno, Sí. listo. Entonces, muchachos, recordemos primero que tienen que tener en Pues yo cuenta. la veo. Recuerde que primero tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver un ejercicio de producto notable es cuáles son los casos de producto notable. ¿Listo? Eso es lo primero, tenerlos claros. ¿Cuáles son los casos de producto notables? Entonces recuerden que nosotros vimos 5 casos. El primer caso que vimos se llama diferencia de cuadrados. Suma o diferencia de cuadrados. Se llama de cuadrados, no, se llama suma o diferencia al cuadrado. Listo. Que es de la forma, ese es el primerito, vamos a colocarlo aquí dividido para que lo tengamos claro. Es de la forma, eso es lo que tienen que tener siempre presente. Listo, Alejandro Peña, ojo con esto, siempre tener presente esto. Primero, es el producto notable de la forma A más B al cuadrado. O A menos B al cuadrado. ¿Cierto? Y que cómo resolvemos este producto notable, pero entonces de la siguiente manera, es el cuadrado de la primera cantidad más 2 veces la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda o del segundo término. Y cuando es con el signo menos, es el cuadrado del primer término menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. ¿Listo? Ese es el primero. El segundo que vimos fue diferencia de cuadrados, que es de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado. Perdón, aquí está con este. Sí, diferencia de cuadrados. Y que ese simplemente lo resolvemos como el producto de dos binomios que serían la raíz del primero menos la raíz del segundo por la raíz del primero más la raíz del segundo. Son los mismos términos en la misma posición, simplemente con signos contrarios, menos y más, o más y menos, pues como lo quieran escribir. Listo. Este es el segundo. Vamos con el tercero.
El tercero, que es el producto de la... Esos son cuando el producto es, ojo, lo podemos encontrar al revés. Es decir, lo podemos encontrar como A menos B por A más B. Entonces ya sabemos que cuando el primer término es igual al primer término del segundo binomio y el segundo término es igual al segundo término del producto binomio, lo escribimos como una diferencia de cuadrados. Ah, bueno, y los signos son contrarios, lo escribimos como una diferencia de cuadrados. ¿Listo? Vamos con el otro, que es cuando este producto tiene el segundo término diferente. Es decir, el primer término es A, el segundo término es A, pero el primer término es A, perdón. El segundo término es A, pero el segundo término o el de ambos binomios son diferentes. Entonces, cambiémoslo con letra que es más fácil que lo entiendan así. Que el primero sea X, el primero sea X, y esos términos de acá sean diferentes, no sean A y A, sino A y B, números diferentes. Y ya pues los encontramos de varias maneras. Habíamos dicho que 4 formas diferentes, que eran más por más, menos por menos, más y menos y más. O sea, los signos podían variar perfectamente. Y esto era igual, decíamos, que esto era igual al cuadrado del primer término, o sea, X al cuadrado, ¿cierto? Más. ¿Aló, me están escuchando? Sí, profe, sí, sí, sí. Bueno, listo, porque pensé que no están escuchando. Que es igual al cuadrado del primer término, ¿cierto? Más la suma de más o menos A, más o menos B. Eso es una suma. ¿Por qué variable? Por la variable del primer término a la mitad, en este caso sería 1, ¿cierto? Más el producto de los segundos términos, o sea, A por B. Aquí quitémoslo para que no se enrede, quitémosle este montón de signos entonces, para que no nos enredemos. Ya sabemos que es una suma, simplemente que hay que tener en cuenta qué signo tiene cada uno. ¿Listo? Esa es la forma de resolver. El cuarto. El cuarto, estábamos hablando de la suma al cubo, suma o diferencia al cubo, ¿cierto? Entonces decíamos A más B al cubo o A menos B al cubo. Perdón, al cubo. ¿Cierto? Y decíamos que entonces esto era igual al primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado, el segundo a la 1, más 3 veces el primero a la 1, el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Y que cuando era con signo menos, entonces simplemente alternábamos los signos. Empezábamos con más. Entonces, más al cubo menos 3 veces a al cuadrado b más 3ab al cuadrado menos b al cubo. ¿Listo? Y el último que habíamos mirado es cuando teníamos más de 3 términos, ¿cierto? Que era cuando teníamos un polinomio elevado a una potencia, cualquiera. En este caso, vamos a hacer aquí el quinto. Por ejemplo, A más B más A más B más C, ¿cierto? A la N, al cuadrado. Entonces decíamos que era el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero más 2 veces las posibles combinaciones AB más 2 veces AC más 2 veces BC. ¿Listo? Estos son entonces los casos que tenemos. Voy a señalar aquí para que no me olvide.
1, o cuando está con 2, o cuando lo tenemos así, o cuando lo tenemos así. Ah, perdón, aquí aquí no era cuando lo tenemos así. Cuando es este, cuando es este, cuando es este. Listo. Estos son los casos que tenemos que tener en cuenta, los que tenemos que grabar y los que tenemos que saber manejar. Entonces me preguntaban por el ejercicio. ¿Cuál ejercicio, señor Peña? El 4, profe, el 4. El 4. El 4 nos decía x menos 3q por x menos 4p. Listo. Entonces, ¿cómo solucionamos este? Entonces empezamos. Miremos el primer caso. ¿Se parece al primer caso de productos notables? ¿Eso es una suma al cuadrado? ¿O una No, diferencia al cuadrado? no. No, ni se parece. Primero porque ni siquiera está elevado. Primero porque ahí tenemos dos binomios. Y el primer caso es un solo binomio y está elevado al cuadrado. No se parece. ¿Se parece al cuarto caso? ¿Al de suma o diferencia al cubo? Tampoco. Tampoco. Mire que es también, esto es un binomio, tampoco se parece al quinto caso, porque aquí tenemos dos binomios. ¿Por qué dos binomios? Porque están separados, es un producto de dos binomios. Entonces tiene que ser o el caso 2 o el caso 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el caso 2 y el caso 3? El caso 2, los primeros términos son iguales a los segundos términos. Y el caso 3, los primeros términos son iguales y los segundos términos son diferentes. Entonces, ¿cuál caso es? ¿El 2 o el 3? El 3. El 3, el 3. El 3, porque el primer término es x y el segundo término de acá es x, son iguales, listo. Pero el segundo término de este lado es 3q y el segundo término de este lado es 4p. Son diferentes, esos dos términos son diferentes, por lo tanto, se hace con el caso 3. Listo, eso es lo que tenemos que revisar siempre que vamos a resolver un ejercicio. ¿Por qué caso lo hacemos? Entonces, sencillo. Recuerden, tenemos dos posibilidades de resolver esto. No necesariamente tenemos que aplicar productos notables, sino que una solución se nos vuelve más larga que la otra. ¿Cómo solucionamos, cómo aplicamos este par de binomios? Pues una solución podría ser, ojo, este por este por este por este y este por este, y luego agrupamos términos y ya, la respuesta tiene que ser la misma, nos tiene que dar. Pero si tenemos producto notable, pues obviamente se nos va a facilitar de pronto el cálculo y lo hacemos más fácil. Entonces, ¿a qué es igual el producto notable cuando tenemos este caso? Que los primeros términos son iguales y los segundos términos son diferentes. ¿Cómo lo resolvemos? Entonces decimos, ¿esto a qué es igual? ¿Qué nos dice la teoría? Nos dice, es igual al producto de los primeros términos. ¿Cuáles son los primeros términos? La x. Recordemos que ese es el primer término, primero, y este es el segundo. Segundo y segundo. Primer término del primer binomio y segundo término del segundo binomio. ¿Listo? Entonces, ¿a qué es igual? Al producto de los primeros términos. Nos da x por x, x al cuadrado. ¿Listo? Voy a indicarlo aquí entonces. Nos da x por x. Ese es el producto de los primeros términos. Más. Dice la suma de los segundos términos. ¿Cuánto vale el segundo término del primer binomio? Menos 3q. ¿Cierto? ¿Y cuánto vale más? ¿Y cuánto vale el segundo término, el segundo término del segundo binomio? Menos 4p. Ojo con los signos, no los puedo olvidar. Entonces, esta es la suma. Mire, esta es la suma de menos 3q menos 4p. La suma de esos dos numeritos. Por el primer término, que en este caso es x, elevado a la mitad del exponente.
En este caso, como sería x al cuadrado, x por x a la 2, sería x a la 1, en este caso. Más, yo lo estoy haciendo largo, el tema largo para que identifiquemos cómo lo debemos resolver, pero en la práctica, si ustedes multiplican de una, pues lo hacen más rápido y no tienen que escribir todo esto, ¿cierto? Más, el último término sería la multiplicación del segundo término del primer binomio con el segundo término del segundo binomio, es decir, más menos 3q por menos 4p. Esa es la forma de resolver. Entonces evaluamos. Supongamos que yo no escribí esto, lo voy a hacer de una ya en el ejercicio, suponiendo que yo no haya escrito todo eso, para que miren entonces cómo se resolvería de una. Entonces, los primeros términos al cuadrado, x por x al cuadrado, más la suma de los segundos términos, me da menos 3q menos 4p, como las variables son diferentes, es decir, el primero tiene q y el segundo tiene p, pues no los puedo sumar, entonces me quedan como tal cual están, 3q menos 4p. Esto multiplicado por la variable del primer término que es x a la mitad, entonces 2 dividido 2 me da 1, me queda así, más la multiplicación de los segundos términos. ¿Cuánto valen los segundos términos? 3 por 4, 12. Q por P, QP. Ahí no puedo hacer nada, me quedan las variables. Y signos, menos por menos me da más. Ahí me quedó. ¿Qué me falta por resolver? Ya sacar eso del paréntesis. Entonces nos daría x al cuadrado más por menos. Aquí empezamos entonces, ojo, voy a simplificar este. Este por este y este por este, ¿cierto? Más por menos me da menos. Y 3q por x me da 3qx. Más por menos me da menos. Y 4p por q me da 4px. Y más 12qp. Ya, esa es la respuesta. Ya ahí no puedo hacer nada más. Alejandro. Profe, ¿me puedo volver a explicar la respuesta? Eso fue lo único con lo que me enredé. ¿Cómo desintegré este paréntesis? Sí, sí. Entonces, pero es que yo me ahorré un paso. Entonces, venga, yo me ahorro el paso para que le quede más fácil. Entonces, vamos a desintegrar esos paréntesis. Aquí, en este segundo paréntesis, ¿qué me toca hacer? Multiplicar x por todo lo que está dentro, ¿cierto? Porque es una multiplicación. Mira que aquí la x está multiplicando. X por menos 3q me da menos 3qx. Menos x por 4p me da menos 4px. Más, ya este sí sale del paréntesis normal, 12qp. Y ahora saco este paréntesis, el último que me queda, me daría x a la 2, más por menos me da menos 3qx, más por menos me da menos 4px, perdón, más 12qp. Ahí, ¿ya le quedó más claro? Ah, listo, profe. Ahí sí me quedó claro. Listo. ¿Dudas muchas? El profe está silenciado. Yes. Listo, muchachos. Preguntas, dudas, otro ejercicio. Recuerden que si no preguntan, quiere decir que entonces todo lo entendieron perfectamente y se puede evaluar ya. Señores, dudas. Dejó de transmitir. Dejó de transmitir la pantallita. Chanfle. Dudas, Profe, muchachos. Juan José David le pregunta que el 13. El 13. Ya. Espérame que yo vuelva, que se me desconectó.
Pregunta, muchachos, ustedes a mí me están viendo con muy mala señal. Sí. Normal. Ahí ya están viendo la pantalla. Chicos, ¿ya están viendo la pantalla? Sí. Bueno, el 13 decía, vamos a hacerlo mejor, 10 x a la 3, y hay un triangulito ahí. 10x a la 3 más 5 igual a 100 x a la 6, no me acaba de ver, vamos a ver qué quedito. 100 x a la 6 más 60x a la 3 más 5. Listo. Entonces aquí nos está preguntando es, ¿cuál es el término que debo escribir en ese rectángulo para hallar esa solución que tenemos ahí? ¿Cuál solución? 100x a la 6 más 60x a la 3 más 5. Listo. Entonces partamos de lo primero. Ahí nos está planteando el ejercicio dos binomios, ¿cierto? Por lo tanto, entonces... ¿Cómo? Se le salió de la aplicación. Ahí ya. Sí. El ejercicio nos está planteando dos binomios, entonces tiene que ser o el punto 2 o el punto 3. ¿Cierto? Porque tenemos dos binomios. Pero es que el tablero está como, es muy lento, o sea, usted habla y el tablero todavía no es escrito. No, pero es que yo no he escrito nada todavía. Ah. Apenas había escrito, es que no he escrito nada. Solamente lo que está ahí en rojito, nomás, es lo único que he escrito. Listo. Entonces, vamos a mirar cómo se comporta esto, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tenemos que el primer término de ese resultado es 100x a la 6. Viene siendo ¿qué? El cuadrado de los primeros términos, en la multiplicación de los primeros términos, ¿sí o no? 10 por 10 me da 100. Y x a la 3 por x a la 3 me da x a la 6. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Entonces, por lo tanto, podemos decir entonces que esto se va comportando de la siguiente manera. De un caso de producto notable donde tenemos en el primer término el A y en el segundo término el A. O sea, el mismo. Listo. En este caso ya lo tenemos ahí arriba. Vamos con el último término. El último término decimos que es la multiplicación nos da 5. ¿Cierto? Pregunta. Si tuviéramos un mismo número, o sea, si el segundo término acá fuera B y aquí fuera B, ¿cuánto sería entonces ese término? Más 5, no. Ojo, si esto fuera B y esto fuera B, es decir, si aquí fuera 5 y acá fuera 5, ¿cuánto sería ese resultado? El de acá. Cinco al cuadrado. ¿Y 5 al cuadrado cuánto me da? 25, no. 25. 25. 25. 25. Ah, sí, pues. 25. Sí, señor. 25. Ah, se me fue. Espera que se me está yendo. Se me fue el tablerito. Ahí se les fue la pantalla, ¿cierto? Sí. Esperen, por favor. Ajá. Ah, pero ya volvió. No sé, pero el tablero no. Esperen.
Ahí. Ahí lo tienen. Sí. Listo. Digo, pero en el Entonces, primer ejercicio no sería 60x3. en el rectángulo. Sí. Porque mire que es el único, pues no sabemos de dónde salió ese término. Ajá, exacto, tenemos que adivinar. No, pero no es 60x3. Pero de hecho se lo voy a explicar de otra manera que creo que lo van a entender más fácil. Ya les digo. Miren, miremoslo mejor así. Ahí escribí algo en azul, en rojo, ¿lo vieron? Ah, sí, sí, se está viendo, listo. Vean, vamos a hacerlo mejor de esa manera. Nosotros necesitamos hallar este término que está acá, que es una X. Pongámoslo así. Que es un valor de X, que yo no sé si es más o es menos, pero vamos a escribirlo como es una X, es más o menos. Listo. Y tengo que llegar a este término. ¿Cierto? Tengo que hallar un valor que me dé ese término. Entonces, vamos a resolverlo. ¿Vamos a resolver qué? Vamos a resolver 10. Ah, bueno, quitémosle ese valor de X porque está la variable X. Vamos a escribir otra variable. Llamémoslo que esa es una letra, pongámoslo A mayúscula. Que no sé qué letra, que no sé qué término es ahí. Eso es lo que vamos a averiguar. Pero tenemos entonces la expresión inicial que es 10x a la 3 más a, que no sé cuánto es, más o menos a, que no sé cuánto es, por 10x a la 3 más 5. ¿Listo? Entonces vamos a resolver las operaciones. Tenemos 10 por 10x a la 3 me da 100x a la 3. 100 por 5 me da 10 por 5, 50, x a la 3. A por 10x a la 3 me da más o menos 10, pongámosle A 10x a la 3. Y A por 5 me da más o menos A por 5. ¿Listo? ¿Cierto? Listo. Ahora, vamos a, ¿esto qué es igual? A 0. Vamos a igualar aquí a 0. Una ecuación. Vamos a igualar apenas. Entonces vamos a escribir que 100x a la 3 más 50 x a la 3 más o menos a 10x a la 3 más 5. Listo. Preguntan ahí cómo lo tenemos. Yo necesito que el segundo término me dé ¿cuánto? 60x a la 3, ¿cierto? Eso es lo que me dice el ejercicio. Miremoslo acá. Que el primer término ya lo tenemos bien, no hay problema. Además, este término no está afectado. Ay, fue madre. Se me fue la pantallita. Ay, Dios mío, esta pantallita sí no. Esperemos acá. Listo. Ahí ya la están viendo, chicos. Señores. Señores. Sí, profe, La estamos viendo. Yo aquí hice una multiplicación que no es correcta y ninguno me dijo. No me están poniendo Sí, cuidado. pero usted tiene más una cosa. Que aquí no es x a la 3, sino x a la 6. La 6. Y aquí también es x a la 6. Listo. Entonces, yo con 100x a la 6 no tengo problema. Y listo. Y está acá en la ecuación, perfecto. Vamos con x a la 3. Yo necesito que me dé el valor de 60x a la 3. Yo aquí ya tengo 50.
Mi pregunta es, ojo, ¿por cuánto tengo que multiplicar A para que 10x a la 3, ojo, perdón, ¿cuánto le falta a 50 para llegar a 60x a la 3? ¿Cuánto le falta? 10. Le faltan 10, ¿cierto? Entonces, ¿por cuánto tengo que multiplicar este 10 que tengo acá? ¿Cuánto tiene que valer A para que ese valor me dé 10x a la 3? Señores, ojo, aquí yo tengo que hacer una suma o una resta, ¿cierto? Señores, yo aquí tengo que sumar 50x a la 3 por lo que me dé 10x a la 3 por A, ¿cierto? Mi pregunta es, si ese fuera signo, aquí nos toca mirar dos posibilidades. Uno, si el signo fuera positivo. Entonces, si A es positivo, colocamos aquí más A, ¿por cuánto tengo que multiplicar 10x a la 3 para que me dé 10? ¿Por qué número? Recordemos que necesito que me dé 10 porque tengo que sumar 50 más 10 para que me dé 60, para que me dé este numerito que tengo acá, que es 60, por 1. Entonces, suponemos que A vale 1, ¿cierto? Ahí decimos 1 por 10x a la 3 nos da 10x a la 3 más 50x a la 3, entonces aquí nos daría la suma 60x a la 3, ¿cierto? Ya tenemos el segundo término, entre comillas, calculado. Vamos para el tercero. ¿Por cuánto tengo que multiplicar A, un número positivo, para que me dé el tercer término, que es 5? Estamos suponiendo que A vale 1, ¿cierto? Entonces, estamos suponiendo que A vale 1, sería 1 por 5, nos daría 5. O sea que esto nos daría 5 positivo. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 1. 1, ¿cierto? Por ejemplo, si hubiéramos dicho que A no vale 1, sino que A vale menos 1, digamos entonces aquí menos A, entonces si multiplicamos menos A por 10x a las 3, nos daría menos 10x a la 3. Y menos A por más 5 nos daría menos 5. Y si sumamos entonces 50x a la 3 menos 10x a la 3 nos daría menos 40, ahí ya no nos daría este valor que necesitamos. Por lo tanto, no podía ser menos A, tiene que ser más A y vale 1. Entonces, la respuesta ahí en ese punto 14, en ese punto 13 es 10x a la 3 más 1. O sea que acá sería más 1. Más 1. Ese sería el valor que iría en el cuadrito, más 1. Y eso me da 100x a la 6 más 60x a la 3 más 5. Sería la respuesta. Pero yo tengo una duda. La mejor forma y la mejor manera, la mejor forma y la mejor manera cuando nos piden hallar un término es simplemente operar, colocarle a ese término una variable y despejarla. Recuerden que ustedes hicieron algo muy parecido, los que lo hicieron correctamente, cuando teníamos esa suma y resta de polinomios, que teníamos un sumando más un sumando es igual a la suma, ¿cierto? Cuando teníamos alguno de los dos datos del sumando como incógnita, simplemente le colocábamos a esa incógnita el nombre de una variable y hacíamos la resta o la suma, lo que haya que hacer. Lo mismo cuando teníamos la diferencia. Esa era la forma correcta de resolver ese cuadro. Aquí estamos haciendo algo parecido. Jacobo, ¿cuál es tu duda? No, pero no, ya me acordé de cuál era ya. Listo. Vamos a hacer entonces el número... Profe, Juan José dice que la 8 también. ¿Qué cuál? Que la 8. Bueno, ya nos devolvemos con Juan José. Vamos a hacer primero antes de ese 8. Vamos a hacer el número 70. Listo. El número 70. El número 70 nos dice 70. P5
menos, más, perdón, 2Q al cuadrado y todo esto al cubo. Entonces, aquí que estamos viendo un binomio al cubo. ¿Cuál es el único caso que tenemos, digamos, de productos notables para resolver? ¿Es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto? El cuarto. El cuarto. ¿Y ese cuarto cuál opción? ¿La opción A o la opción B? La opción A. La opción A. La opción A. ¿Por qué? Porque es una suma. Una suma al cubo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolvemos una suma al cubo? Yo lo voy a hacer en este momentico indicando todo para que ustedes, igual cuando lo resuelvan, lo hagan así para que no se equivoquen, ya sea porque tengan que multiplicar signos o porque tengan que elevar al exponente algún coeficiente, elevar algún exponente a algún coeficiente. Entonces, ¿cómo se resuelven? Diríamos, primero, ¿cuál es el primero? Identificar cuál es el primero y el segundo término, ¿listo? Entonces decimos que P5 es el primer término y que 2Q al cuadrado es el segundo término. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. ¿Cómo lo resolvemos? Dice el teorema, el primer término al cubo. Entonces, ¿cuál es el primer término? P a la 5. Entonces sería P a la 5 al cubo. ¿Listo? Más. Es más porque es una suma y sería el primer caso. 3 veces, ¿qué multiplica? El primer término al cuadrado, o sea, P a la 5 al cuadrado, por el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? 2Q al cuadrado. Más 3 veces el primer término a la 1, o sea, P5, por el segundo término al cuadrado, o sea, 2Q al cuadrado y todo esto al cuadrado. Más el segundo término, o sea, 2Q al cuadrado y todo esto al cubo. ¿Dudas hasta ahí? Chicos, dudas, preguntas. Isabela, ¿tenés alguna duda? Isabela Villa. Señor, ¿Tienes alguna duda hasta el momento de lo que llevamos ahí? no, señor. Bueno, pues listo. Entonces mire que simplemente lo que hice fue reemplazar el primer término y el segundo término en este producto notable. Eso fue lo que hice. El primer término al cubo más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo término a la 1 más 3 veces el primer término a la 1 más el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo. Eso fue lo único que hice. Paso a seguir. Resolvemos todo lo que tenemos ahí. Listo. Entonces, ¿a qué es igual la potencia de un producto? El producto de una potencia, perdón. Colocamos la misma, la base que tenemos, que en este caso sería P, y multiplicamos los exponentes. 5 por 3, 15. Ojo, en el producto de una potencia se multiplican. Se multiplican. Yo sumo o resto cuando es la suma de potencias con igual base. Es diferente. Esto es el producto con una potencia que tiene un producto. Entonces, P, 5 por 3, 15, más. Vamos por parte, 3, que multiplica. Acá tengo también el producto de dos potencias, me da P a la 10, 5 por 2, 10. Y acá tenemos 2Q al cuadrado. Más 3, P5, digamos que vamos a sacar el paréntesis 3P a la 5, y elevamos al cuadrado. Lo que sigue, ojo, ahí me está diciendo 2 por Q al cuadrado elevado al cuadrado. Ese 2 que está, al que estamos elevando al cuadrado, me afecta a ambos números. ¿Cuáles? Me afecta el 2
y me afecta la Q, ambos. Entonces, cuando me afecta el 2, me quedaría 2 a la 2, 4. Y como también me afecta la Q, entonces me quedaría Q al cuadrado me daría también Q a la 4, porque multiplico los exponentes. Listo. Me afecta a ambos casos. Más S3 también me afecta a ambos términos. Me afecta el 2 y me afecta el Q a la 2. Entonces, el 2. 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Eso me da 8. Y Q a la 2 a la 3, colocamos la Q y multiplicamos esos exponentes. 2 por 3, 6. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. Bueno, seguimos. Vamos a quitar entonces ya todos esos paréntesis. Entonces tenemos P a la 15, que no podemos hacer nada, está bien así. Multiplicamos acá, aquí multipliquemos los números primero. ¿Cuáles números tenemos? El 3 y el 2, ¿cierto? 3 por 2, 6. P no multiplica ninguno, nos queda P solito, P a la 10 y Q a la 2. Vamos con el siguiente término. Tenemos números para multiplicar. 3 por 4, 12. Y tenemos P a la 5, Q a la 4. Y ya nos queda el último término, 8Q a la 6. Como vemos, todos los términos tienen variables diferentes y con diferentes exponentes, por lo tanto, no hay ningún término semejante, no se pueden sumar ni agrupar, entonces esa es la respuesta. Profe, ya volví a entrar. Ajá, ok, esa es la respuesta. Ahí no podemos hacer nada más. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe. Listo, vamos a hacer este. Entonces vamos a borrarlo para poder tener espacio para escribir. Vamos a hacer el ejercicio número 44. El 44 nos dice 1 menos AX, perdón, 1 menos 2AX por 2AX menos 1. Señores, ¿cuál caso cree que debemos utilizar ahí? 1, 2, 3, 4 o 5. Profe, no se puede el 2. Porque pues Profe, como que se sí, el 2. Pero pregunta. Agrupar términos. Bueno, pregunta, pero aquí mi primer término es 1 y mi primer término de acá es 2AX, entonces. Pero no se podrían como cambiar. Agruparlos. Sí, señora, se pueden cambiar. Por eso. Ojo, cambiar teniendo en cuenta los signos, listo. Entonces lo voy a organizar para poderlo resolver de la forma que lo necesito, que tiene que ser que los primeros términos que son iguales me queden de primerita, ¿cierto? Entonces en este caso tengo 1 menos 2AX y yo necesito que el 1 en este lado, aquí es que lo copié bien, aquí es que aquí lo copié bien, es 1 menos 2AX y es 2AX más 1, aquí es más. Listo. Ojo, como lo necesito de la forma A menos B o A más B, el número que debe estar en el primer término es el que debe quedar positivo. En este caso, ¿cuál de los dos números, 1 o 2AX, tiene los dos términos positivos? El 1, ¿cierto? Por lo tanto, el 1 es el que puedo dejar acá.
¿Por qué lo puedo utilizar acá? Porque aquí el 1 está positivo, entonces lo dejo positivo. Simplemente cambio el orden del otro numerito y me queda 2ax. El orden de los sumandos no altera el producto, simplemente cambié el orden de la suma, pero es el mismo, yo no cambié nada ahí, ¿cierto? Ahí ya tenemos entonces el primer término, que es 1, es igual al primer término del segundo binomio, y el segundo término es igual al segundo término del segundo binomio. ¿Cuál es la diferencia? Los signos, menos y más. Eso entonces es un candidato para esta solución, la del segundo producto notable, que se llama suma por diferencia de dos cantidades. ¿Listo? Entonces, como tenemos, aquí es igual 1 menos 2ax por 1 más 2ax. Es muy sencillo. Cuando tenemos este tipo de producto notable, donde el primer término es igual al segundo término, solo que los signos son diferentes, este es el más sencillo de todos, porque es solamente escribir. Esto es igual al cuadrado del primer término. ¿Cuál es el primer término? 1, ¿cierto? Entonces, 1 al cuadrado menos, siempre va a ser menos, obviamente, porque si son signos contrarios, siempre la multiplicación nos va a dar menos, el segundo término al cuadrado. ¿Y cuál es el segundo término? 2ax al cuadrado. Esa sería la solución. Ahora sí, resolvámoslas. Entonces, esto es igual. 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1 menos. Tengo 2ax al cuadrado. Es decir, ese cuadrado me afecta todos los términos o todos los números y todas las variables que están dentro de ese paréntesis. Me los afecta a todos. Entonces vamos uno por uno. 2 al cuadrado, ¿me da? 4. 4. A al cuadrado. A la 2. Y x al cuadrado. X a la 2. ¿Listo? Esa es la solución. Esa es la solución de ese producto notable. Entonces, a ver ustedes solitos, pues vamos a hacer el número 47. ¿Cuánto les da? 47. El 47, para los que no tengan el libro, es a la 3 menos b a la 3, que multiplica a la 3 más b a la 3. ¿Cuánto les da ese? Entonces ya sabe, primero identifican cuál caso es, si es solo un binomio o si son dos binomios. Entonces, si son dos binomios, ¿cómo se comportan esos términos? El primer término es igual al segundo término. Pues miramos si el primer término. Hola. Es diferencia al cuadrado. Es diferencia al cuadrado. Pero eso como lo ven, no es una diferencia, se llama suma por diferencia de dos cantidades, que es diferente. El resultado sería una diferencia al cuadrado. Pero sí, es eso. Yo ya acabé. Profe, Hola. es A6 menos B6. A6 menos B6. Sí, señor, Sí, esa es la respuesta. Entonces, miremos, esto es un binomio, son dos binomios, es la multiplicación de dos binomios, ¿cierto? Entonces, el caso 4 no puede ser porque esto no está elevado al cubo, o sea, el binomio. Los términos sí, pero el binomio no está elevado al cubo, por eso el 4 no puede ser. Elevado al cubo, ¿qué quiere decir? Que acá afuera estuviera a la 3, ¿cierto? Pero no está elevado a la 3, está elevado a la 1, o sea que no puede ser la cuarta. No es la quinta porque esto no son tres términos, ahí solamente son binomios. ¿Listo? No es la primera porque no está elevado al cuadrado. Entonces es la segunda o la tercera. ¿Cuál es la diferencia? Si los términos, la diferencia está en que el segundo término sea el mismo o el segundo término sea diferente. Esa es la diferencia. Y aquí estamos viendo que el segundo término es el mismo.
Por lo tanto, el caso es el número 2. ¿Y a qué es igual este producto de la suma por la diferencia de dos cantidades? Es igual al primer término, que es a la 3 al cuadrado, menos el segundo término, que es b a la 3 al cuadrado. ¿Y esto a qué es igual? Multiplicamos esos exponentes, 3 por 2, 6, menos b, 3 por 2, 6. ¿A quién no le dio esto o quién ya o encontró ya la... Jacobo, ¿cuánto te había dado? No, pero ya lo hice bien. Ah, eso, por eso, ¿te dio eso? Sí. Isabela, ¿cómo le fue? Pues hagamos otro. Isabela, Señor, ¿lo hiciste? ¿Lo alcanzaste a hacer? sí. ¿Y cómo le fue? Eh, ¿Le dio la respuesta correcta? Llevo, hagamos otro. Ya va. sí. Vamos a hacer el 46. $46. Bueno, para los que no tienen el libro, qué pena. Me he olvidado escribir. El 46 dice. 46. Listo, profe, ya lo hice. Bueno, esperemos que los que no lo tenían, que no han intentado, lo hagan. 6x a la 2 más m2x por 6x a la 2 menos. Pero ya lo hice. Uy, están voladores, eso me gusta. M al cuadrado x. Listo. Este es el ejercicio. Bueno, entonces como veo que están tan rápidos. Entonces, volvemos a lo mismo. Identificamos qué tipo de caso es. ¿Qué tipo de producto notable? Entonces, no tiene cuadrados ni tiene cubos. Es decir, los binomios, ¿cierto? O sea, el binomio, lo que no está elevado ni al cuadrado ni al cubo, o sea que no puede ser ni el cuarto, ni el quinto, ni el primero. Tiene que ser o el segundo o el tercero, ¿cierto? Entonces, ¿en qué radica la diferencia entre el primero y entre el segundo y el tercero? En los términos, en que sean iguales. El primer término del primer binomio es este, y el primer término del segundo binomio es el mismo, entonces vamos bien. Puede ser el segundo o el tercero. Vamos con los segundos términos. El segundo término del primer binomio es este, y el segundo término del segundo binomio es igual al del primero. O sea que los primeros términos son iguales y los segundos términos son iguales. Ya por esa razón descartamos el caso 3, porque el caso 3 los segundos términos son diferentes, y nos vamos con el caso 2, que es un producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Entonces, ¿cómo se resuelve? El cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. ¿Listo? Y resolvemos esas potencias que tenemos ahí. Les recuerdo chicos, no se les olvide. Cuando yo tengo un paréntesis elevado a una potencia, todo lo que está dentro del paréntesis se ve afectado por esa potencia. Todo, números, variables, todo, hasta signos. Si yo tuviera dentro del paréntesis un signo menos, ese signo menos elevado a una potencia par, tendría que multiplicar también. Menos por menos, más. Ojo, todo me afecta, todo, todo. En este caso tengo entonces 6x a la 2 al cuadrado, me daría 6 al cuadrado, me daría 6 por 6, 36, y x a la 2 elevado a la potencia 2 me da x a la 4, menos
m a la 2 elevado a la potencia 2 me da m a la 4 y x a la 1 elevado a la potencia 2 me da x a la 2. Esa sería la respuesta. Vamos a hacer el ejercicio número 62. Para los que no tienen libro, el ejercicio número 62 dice W menos 9 por W menos 3. Listo. Este Juan David está volando. Juan David, así también tiene que ser de rápido para entregar los trabajos, ¿o yo? Se las canta. Hey, Marín, ¿por qué tan burletero, pues? Muchachos, las cámaras. Solamente veo a Jacob, es el único juicioso. El único que tiene puntos Pero adicionales. yo la tengo prendida. Pero no, no es que me se me salen del internet. ¿Cómo van con ese Los ejercicio? dos. Vean. Solamente Juan David lo terminó y los otros. Diana, ¿cómo vas? Yo se lo acabo. Alejandro, ¿ya? Marín ya lo terminó. Santiago. Pero yo ya lo acabé. Listo. Yo tengo una duda sobre ese. ¿Quién me habló? Santiago. Carolina Bolívar, ¿cómo vas? Vamos a resolverlo para ver si resolviéndolo solucionas tu duda. ¿Listo? Carolina, ¿ya lo terminaste? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces, ahí lo tenemos en pantalla. ¿Listo? Entonces, evaluamos entonces. No puede ser entonces ni un caso 1, ni un caso 4, ni un caso 5. Porque no puede ser ninguno de esos, por lo que no está elevado a la 2, ni a la 3, ni a ninguna potencia, ¿cierto? Son binomios que están elevados a la 1, o sea que no puede ser ni caso 1, ni caso 4, ni caso 5. ¿Listo? Entonces tiene que ser caso 2 o caso 3. Miremos los términos, que es los que nos interesa para saber qué tipo de caso es. El primer término del primer binomio es igual al segundo término del segundo binomio. Sí. Entonces, pues, ahí vamos bien. Vamos con el segundo término. El segundo término del primer binomio es igual al segundo término del segundo binomio. No. Por lo tanto, el único caso es posible para resolverlo es el caso 3. ¿Cierto? Que se llama suma por diferencia de dos cantidades con A diferente de B. ¿Listo? O de otras maneras lo llamamos producto de la forma X más o menos A por X más o menos B. Entonces recordemos cómo se resuelve este ejercicio. Primero, elevamos al cuadrado los primeros términos. ¿El primer término cuál es? El primer término se llama W. ¿Cierto? Voy a colocar aquí, a escribir aquí al ladito. Primer término es igual a W y los segundos términos son el menos 9, ojo con el signo, y el menos 3. Recuerde que los signos también se incluyen. Entonces, el primer término elevado al cuadrado es W. Entonces me daría W al cuadrado. Más la suma de los segundos términos. ¿Cuáles son los segundos términos? Menos 9, menos 3. ¿Cierto? Por el primer término
con el exponente dividido 2. El primer término, ¿cuál es? W. ¿Y cuál es el exponente de W en la primera parte? Es 2. Dividido 2 me da 1, o sea que me queda W solito. Más la multiplicación de los segundos términos, o sea, menos 9 por menos 3. Recordemos, en el segundo término, ahí en la solución, en la mitad, o sea, en el segundo término va la suma o la resta, lo que tengamos. Y en el tercer término va la multiplicación. ¿Listo? Resolvemos esto. Me daría W al cuadrado más menos 5 menos 3. Eso me da menos 12. Menos 12W más menos, ojo que como es una multiplicación, entonces primero multiplicamos signos. Menos por menos me da más. Y 3 por 9 me da 27. Ahora sí, eliminamos esos paréntesis. W al cuadrado más por menos me da menos 12W más 27 y esta sería la respuesta. Jacobo, ¿cuánto te había dado? Profe, es que no puse el menos 12, pero de resto todo lo tenía bueno. Ah, pero ya por eso estaba malo. Santiago, vos tenías una duda, ¿la solucionaste? Santiago Marín, Profe, sí. tenías una duda. ¿La solucionaste o todavía sigues con la duda? No, ya. ¿A Luciana cuánto le había dado? Lo tenía bueno. Ah, muy bien, ¿y Alejandro? ¿Y a Carolina cuánto le había dado? A mí también me había dado así, profe. ¿Y a Juan Mateo? Profe, yo lo tengo bueno. Me quedó un pedazo malo. ¿Pero ya lo corregiste o tenés la duda? Sí, no, ya. Sí. Sí. Listo. ¿Y a Jerónimo cómo le había dado? ¿Sí lo alcanzaste a hacer, Jerónimo? Más o menos. Ah, Jerónimo no tiene el micrófono, ¿verdad? Me olvidé. María José, ¿lo alcanzaste a hacer? Profe, ¿cuál de las dos? María José Londoño. Medio, ahí. Pero ya solucionaste la duda, ya solucionaste la inquietud. Sí, Vamos a señor. ver si es verdad. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer, por favor, el ejercicio número 61. El 61. Para los que no tienen el libro, el 61 nos dice 61. N más 10 por N menos 19. N más 10 por N menos 19. N más 10 por N menos 19. Profe, quito la... Les quité el pastel. Usted lo debe de tener ya en el cuaderno, Santiago. Ya debe tener los casos escritos. Entonces, recomendación, mientras estén ahí en la casa, que puedan practicar, hagan una fichita, escriban el caso, el nombre del producto notable y cómo lo solucionan. Hagan la fichita y la tienen ahí a la mano, para que no estén buscando en el cuaderno, no estén dependiendo de que yo se los coloque. Hagan una fichita con los 5 casos de producto notable, que es lo que vamos a identificar.
Profe, yo creo que ya. Listo, ya lo revisamos, Manuela. Simplemente les toca hacer una multiplicacioncita chiquita, pero no tiene ciencia. Y además, es una multiplicación con potencia de 10. Fácil. Listo. Bueno, entonces lo resolvemos para que alcancemos a hacer pues, más ejercicios y queden voladores con este tema. Porque ya recordemos que en la próxima clase ya tenemos entonces, ya miraremos si lo hacemos por medio de quiz o por medio de taller, esta evaluación de estos productos notales. ¿Listo? Entonces. Por medio de taller. Listo, entonces, revisando el dos temas, entonces eso no tiene potencia al cuadrado ni tiene potencia al cubo, entonces descartado el caso 1, 4 y 5. Nos queda que es el segundo o el tercero, pero como los segundos términos son diferentes, entonces ya sabemos que es el tercero. Entonces nos daría el primero al cuadrado, el primer término al cuadrado. Bueno, aquí sí es importante que siempre definan cuáles son sus términos para que no nos equivoquemos, ¿listo? Entonces el primer término es igual a la n y el segundo término serían igual a 10 positivo y a menos 19. Recordemos que siempre hay que tener en cuenta el signo, ¿listo? Ahora sí, el ejercicio nos dice el primer término al cuadrado, o sea, n al cuadrado más la suma de los segundos términos, 10 menos 19, por la variable del primer término, o el primer término con el exponente dividido 2, o sea, n a la 1, más la multiplicación de los segundos términos, 10 por menos 19. ¿Listo? Esto nos daría entonces, resolviendo, n al cuadrado más 19 menos 10 menos 19 me da menos 9n más 10 por menos 19 me da menos 190. Resolviéndolos, sacando los paréntesis, despejando, nos daría n al cuadrado más por menos 9n más por menos 190. Esa es la respuesta. Manuela, ¿cómo te fue? ¿Sí te dio Sí, eso? profesor, me había dado. Ah, bueno, qué bueno. Jacobo, Juan David García, ¿cuánto te había dado? Lo mismo, profe. Jacobo. Listo. Vamos a hacer entonces el ejercicio número 84. El 84, para los que no tienen el libro, me dice 3m menos 6 al cubo. Entonces, si ven chicos que pasa algo interesante con este tema de los productos notables y con los de factorización, que cuando uno hace primero y lo sabe hacer y lo entiende, uno quiere hacer más y más y más y ya todo le parecen fáciles y sencillos de hacer. Entonces, ojo, los invito a que por favor hagamos por lo menos los que están en el libro. No, ¿quién quita que cuando evaluemos caiga un ejercicio de esos? Y como ya lo hicieron, pues la tienen más fácil. Ahí entonces, el primer caso no puede ser porque no está elevado al cuadrado. El segundo caso tampoco puede ser porque no es el producto de dos cantidades, no es el producto de dos binomios. El tercero tampoco es porque no es el producto de dos binomios. El quinto tampoco es porque no es un polinomio, o sea, un polinomio de más de 3 términos no es. Esto es un binomio, son 2 términos apenas. Nos queda el caso 4, que es una suma o diferencia al cubo. ¿Listo? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, definimos acá. Siempre hagamos esto para que no nos enredemos. El primer término es igual a 3m
y el segundo término es igual a menos 6. Ojo con los signos. Menos 6. Listo. Vamos con la solución. Entonces, en este caso, cogemos de la suma o diferencia de un binomio el caso B, que es la resta. ¿Por qué? Para tener en cuenta los signos. ¿Listo? Entonces, eso nos daría el primero al cubo, que sería 3m al cubo. Como es resta, entonces vamos con el signo menos. Menos 3 veces el primer término, que sería 3m al cuadrado, por el segundo término. En este caso, el segundo término es menos 6. Más 3 veces el primer término, que sería 3m, por el segundo término al cuadrado, o sea, menos 6 al cuadrado, menos el segundo término, que es menos 6, al cubo. ¿Dudas? ¿O hasta ahí vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Inquietud? Simplemente estoy aplicando esta formulita que tenemos acá. Esta. ¿Hasta ahí todos bien? ¿O alguien tiene alguna duda o inquietud? No, profe, bien. Listo. Ya ahora lo que hacemos es resolver lo que haya que resolver, las potencias o las multiplicaciones, ¿cierto? Entonces, 3m al cubo es elevar, ojo, ese 3 que está al cubo afecta todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces nos daría 3 al cubo, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. Y m al cubo, pues nos daría m a la 3. Listo. Lo que sigue, menos. Vamos a multiplicar todo lo que está aquí adentro. Empecemos. Ah, bueno, primero que tenemos una potencia, entonces, qué pena. Resolvamos primero la potencia. Dime, María José. ¿Por qué le dio 27? ¿Qué es 3 al cubo? 3 al cubo es 3 veces. Es 3 veces 3, sí, sí, sí. Listo. Se me fue la pantalla. 3 al cubo es 3 veces 3. Tres al cubo es 3 veces 3. 3 por 3 por 3. Y eso me da 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Listo. Menos 3. Acá tenemos una expresión que está elevado al cuadrado. Entonces eso nos daría 3 por 3, 9. Porque está aquí elevado al cuadrado. M a la 2. Y todo esto por menos 6. Acá también tenemos expresiones al lado al cuadrado, pero podemos ir multiplicando ya. 3 por 3, 9. 9m. Pues multiplique estas dos. 3 por 3, 9, m, ¿cierto? Y menos 6 al cuadrado, ojo, menos 6 al cuadrado es igual a multiplicar menos 6 dos veces. Entonces, ¿qué nos pasa con los signos? Menos, menos por menos da más. 6 por 6, 36. ¿Listo, muchachos? Entonces, menos 6 al cuadrado es igual a 36 positivo. Menos. Vamos a ver qué pasa con menos 6 al cubo. Menos 6 al cubo. Menos 6 al cubo es multiplicar menos 6 tres veces. Menos 6 por menos 6 por menos 6. Miremos los signos. Menos por menos más. Y más por menos, menos. O sea que el signo es negativo. Y ahora la multiplicación. 6 por 6, 36. Y 36 por 6, 216. Entonces esto me da menos 216. Listo. Ojo que aquí hay que hacerlo con mucha calma para que no se vayan a comer ningún signo y luego les afecte el resultado.
Listo. Vamos entonces a hacer las multiplicaciones que tenemos y la multiplicación de los signos que tenemos. Entonces, tenemos acá 27m a la 3. Acá tenemos el menos de este 3 con el menos de este 6 nos da positivo. Menos por menos nos da más. Y multiplicamos esos numeritos. ¿Cuáles? 3 por 9 por 6. Eso nos da 162 m al cuadrado. Vamos con la otra. El 9 está positivo, el 36 está positivo, estoy haciendo ya esta. El 9 está positivo, el 36 está positivo. Nos daría entonces positivo, sería más. Y 9 por 36 nos da 324m. Y por último multiplicamos estos signos de acá, que es menos por menos, nos da más 216. Esa sería la respuesta. Cuando tenemos cubos cuadrados, cuando tenemos una potencia al cubo, un binomio al cubo, a la 4, a la 5, a la 6, pues se nos vuelve un poquito más carpintero, pero no es tan difícil, solamente que es carpinterito. Listo. ¿Cuánto les da el 83? Miremos el 83. El 83, para los que no tienen el libro. Es x menos 5 al cubo. Profe, que a Jacobo se le fue el internet. Bueno, esperemos que ingrese otra vez. Profe, ya me dio. ¿Ya le dio? Sí. Listo, ya lo revisamos. Charlotte está en línea. Charlotte. Charlotte. Charlotte y Shirley. Charlotte y Shirley. No, ninguna de las dos. Este es ni Charlotte ni Shirley. Juan Carlos Luján tampoco se ha conectado ni una sola vez. Y Sara. ¿Sara está en línea? Sara. Sara.
Sara tampoco está en línea. ¿Cómo? A mí también ya me dio. Ok, entonces Sara tampoco está. Profe, ¿Sí? yo llegué tarde. Ah, hola Charlotte, ¿cómo está? Pero no estabas ahorita entonces ahí en el computador, ojo, no se me distraiga. David Saldarriaga. Ah, Sara, entonces, ¿por qué no contesta? Ah, la hermanita la tuvo que llamar para que viniera al salón. Ajá, pillada. Ojo, muchachos, no se desconcentren. David Saldarriaga. David. David, está por ahí. Emanuel Valencia. Listo. Entonces, rápidamente, muchachos, para que nos rinda para hacer los últimos ejercicios. Listo, entonces eso tenemos. Entonces ya identificaron que esto es una diferencia al cubo, ¿cierto? Entonces, que el primer término es el número es x y el segundo término es 5. Es menos 5, perdón. Menos 5. Entonces lo resolvemos, sería el primero al cubo más el primer más 3 veces, esto es negativo, qué pena, acá es menos, perdón, menos 3 veces, el primer término al cuadrado, o sea, x a la 2, por el segundo término, que en este caso es menos 5, más 3 veces, el primer término a la 1, por el segundo término al cuadrado, menos el Diego segundo ya la hizo. término. Listo, ya vamos a mirar si te dio lo que era. Al cubo, listo. Resolvemos lo que tengamos acá para resolver. Entonces, x al cubo nos da x a la 3. Menos de este 3 por menos de este 5 nos da positivo. Menos por menos nos da más. 3 por 5, 15. X a la 2. Vamos con esta. Tenemos más 3 por x, 3x. Y este numerito, menos 5 al cuadrado, entonces recordemos que menos 5 al cuadrado es multiplicar menos 5 por menos 5. Esto nos da 5 por 5, 25. Y menos por menos, más, nos da positivo. Nos da 25 positivo. Y tenemos acá menos. Y 5 al cubo nos da 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. Positivo, negativo, perdón. ¿Cierto? Aquí no lo escribí bien. Esto nos da menos 125 negativo. ¿Por qué negativo? Para los que todavía tienen la duda, porque estamos diciendo menos 5 al cubo. Esto es igual a menos 5 una vez, menos 5 dos veces y menos 5 tres veces. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Cierto? Y menos por menos nos da más y más por menos nos da menos. Por eso es negativo. Listo. Y ya multiplicando lo que tengamos que multiplicar, nos quedaría x a la 3 más 15x a la 2 más 3 por 25, 75x, menos por menos nos da más 125. Esa es la respuesta. A los que ya la habían hecho, espero que les haya dado la respuesta correcta y que no se hayan equivocado por ahí con algún signo. Entonces, mire que, muchachos, entendiendo qué caso hacemos, mire que es muy fácil. Es operativo, sí, pero entendiendo el caso lo hacemos fácilmente. Vamos a este. X menos, X más 1, no, X menos. X menos 1 a la 4.
¿Cómo cree que resolvemos esto? Diego, ese es otro, es el mismo, Sí. porque ya acabó. Este es otro. X ¿Pero qué menos 1. punto es? No, ese no está en el libro. Ah, bueno. Entonces, yo les había explicado y también por eso les puse la presentación de PowerPoint de la clase pasada. Les había dicho que por favor revisaran algo que se llamaba triángulo de Pascal. Que este triángulo utilizamos cuando tenemos binomios de un producto notable que no tengamos, digamos, la respuesta a la mano. En este caso, cuando es un binomio a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, en fin, de ahí en adelante. Entonces, recordemos que es el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una figura que se inventó, obviamente, Pascal, por eso se llama, donde tenemos en la punta el número 1, en la punta del triángulo un número 1, ¿cierto? Y vamos avanzando hacia abajo, descendiendo, en cada línea con un término mayor al segundo. Es decir, si aquí tenemos un término, la línea que sigue debe tener 2 términos, la línea que sigue debe tener 3, la línea que sigue debe tener 4, la línea que sigue debe tener 5, y así sucesivamente para que poder formar un triángulo. ¿Cuáles son las características de este triángulo? Que las diagonales siempre van a ser 1. Entonces, en esta segunda línea tenemos la primera diagonal que es 1 y en esta otra diagonal 1. Es decir, la diagonal derecha es 1 y la diagonal izquierda es 1. A partir de la tercera línea, entonces, todos los números intermedios van a ser la suma de los de arriba. Entonces, ¿cuál es el número intermedio? El que iría acá. ¿Y a qué es igual ese número? A la suma de 1 más 1, 2. Y en las esquinas, pues ya sabemos que tiene que ir siempre 1 y 1. Aquí ya tenemos 2 intermedios, que es este y este. ¿Y a qué es igual esos números? A la suma de los de arriba. 1 más 2, 3. Y 2 más 1, 3. Y en las esquinas, 1 y 1. Vamos para la quinta línea, que debe tener 5 términos. ¿Cuáles? La suma de estos dos, la suma de estos dos, la suma de estos dos, y en las esquinas, 1 y 1. ¿Cierto? Entonces la suma de estos dos es 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Y vamos para la otra. Vamos a hacer esta última y ya saben que de ahí en adelante es simplemente sumar y sumar y sumar. Entonces acá tenemos este término, la esquina es 1, las diagonales son 1 y 1, o sea, las esquinas, y sumamos 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, y 4 más 1, 5. ¿Listo? Así sucesivamente se hace el triangulito de Pascal. ¿Qué particularidad tiene este triángulo de Pascal o para qué nos va a ayudar a nosotros? En el caso de los binomios. Cuando los binomios lo tenemos de la forma, esta primera línea, esta va a ser de la forma, voy a escribirlo con letras, A más o menos B a la 0. En la segunda línea, A más o menos B a la 1. La tercera, A más o menos B a la 2. La cuarta, A más o menos B a la 3. A más o menos B a la 4. A más o menos B a la 5. Más o menos B a la 5. Listo. Entonces miremos, ¿qué es lo que queremos hallar con este triángulo de Pascal o qué nos puede ayudar a nosotros en el caso de los productos notables? Que el triángulo de Pascal nos arroja o nos da los coeficientes a la hora de resolver las expresiones, ¿cierto? Eso es lo que nos va a arrojar el triángulo del Pascal. Él nos da esos coeficientes. Entonces, por ejemplo, si tenemos este numerito A más o menos B a la 0, recordemos que todo número elevado a la 0 nos da, ¿cuánto nos da todo número elevado a la 0? 1. 1. 1.
Y si tenemos a más b a la 1, pues a más b a la 1 nos va a dar a más b, ahí no hay nada que hacer, da a más b, más a más o menos b. Si tenemos a más b a la 2, ya sabemos que según ese es un caso notable, que es el primero, que ese sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Si tenemos a más o menos b al cubo, ¿qué nos da? El primero al cubo más 3 a al cuadrado b más 3 a b al cuadrado más b al cubo. ¿Listo? ¿Qué estamos notando aquí con este ejercicio? Que estos numeritos, el coeficiente que tiene a y el coeficiente que tiene b, ¿son cuáles? 1 y 1. En este segundo, el coeficiente que tiene a es 1, el coeficiente que tiene el segundo término es 2 y el coeficiente que tiene el tercer término es 1. ¿Cuáles son? 1, 2 y 1. Vamos con el de a más b a la 3. El coeficiente que tiene a la 3, ¿cuál es? 1. El que tiene el segundo término, ¿cuál es? 3. El tercer término, ¿cuál es? 3. Y el cuarto término, ¿cuál es? 1. Es decir, 1, 3, 3 y 1. Acá los tenemos. 1, 3, 3 y 1. Yo les planteé un ejercicio. Les dije, resuélvame en cuánto les da x menos 1 a la 4. Entonces, por lo menos ya sabemos cuáles son los coeficientes. Es decir, es 1, voy a hacerlo debajo porque aquí no me va a caer, es 1, el segundo término es 4, estoy viendo estos de acá, ¿cierto? 1, el segundo término es 4, el tercer término tiene 6, el cuarto término tiene 4 y el último término sería 1. Signos, como es negativo, el primero sería más, el segundo daría menos, el tercero daría más. Recuerde que cuando es negativo se van intercalando, este sería menos y este sería más, ¿cierto? Y ahora sí, las letras, ¿cómo es X? Entonces tenemos que me dé rapidillo. Listo. ¿Cómo es X? Entonces tenemos el primero al exponente que está el binomio. ¿Cuál es el exponente? 4. Entonces me daría X a la 4. Y recordemos que esa variable X en cada término va a empezar a disminuir. Entonces acá lo tenemos. X a la 3, X a la 2, X a la 1 y X a la 0. Ahí lo disminuimos, ¿cierto? Vamos con el segundo término. En el primer término nos daría 1 a la 0. Aquí no me cupo. Voy a correr un poquito este. X a la 4. Me daría 1 a la 0. En el segundo me daría 1. Yo lo voy organizando de una vez como me debe quedar para que no tengamos inconvenientes. Este es 4, X a la 3, 1 a la 1, ¿cierto? En este segundo término da 6x2, ahí lo teníamos. 6 x al cuadrado y 1 a la 2. En este tenía 4x a la 1, vamos a organizarlo. 4x a la 1 y tenemos 1 a la 3. Y en el último tenemos x a la 0 por 1 a la 4. Entonces miremos que el primer término que es x empieza a descender a la 4, a la 3, a la 2, a la 1 y a la 0. Y el segundo término, que en este caso es 1, empieza a ascender. 1 a la 0, 1 a la 1, 1 a la 2, 1 a la 3, 1 a la 4. Esto aplica lo mismo si en vez de un 1 tenemos una variable, digámoslo una y. Digamos que no tenga 1, sino que tenga y acá, por ejemplo, en este puntico. Sería que, por ejemplo, x menos y. X menos y a la 4. Entonces acá no sería 1, sino que sería y a la 0, y a la 1, y a la 2, y a la 3 y y a la 4. ¿Cierto? Esto que estoy haciendo es simplemente, es esto mismo, solamente que, perdón, lo borré. Es esto mismo,
simplemente que con una potencia más alta, pero es ese mismo comportamiento, de cómo suman o cómo dividen. Entonces ya tenemos claro, uno, primero los coeficientes. Los coeficientes, ¿de dónde los sacamos? Del triángulo de Pascal, cuando estamos con un binomio con la potencia 4, que sería este, ¿cierto? Entonces, coeficientes 1, 4, 6, 4 y 1. ¿Listo? Los signos, como es negativo, empezamos con más y luego se va alternando más, menos, más, menos. Entonces, este sería más, este sería menos, este sería más, este sería menos y este sería más. El primer término, repito, el primer término es X. Entonces, X, ya no, Constantino. 192. El primer término es X, entonces está elevado a la potencia que me está expresado, que está expresado el binomio, en este caso es 4. Entonces daría X a la, el primer término, X a la 4. Vamos a escribir esto con otro color, mejor. X a la 4, X a la 3, X a la 2, X a la 1 y X a la 0. ¿Listo? Y el segundo término, la Y. Vamos a hacerlo con moradito. La Y. Empezamos de 0 y vamos aumentando. Y a la 0, Y a la 1, Y a la 2, Y a la 3 y Y a la 4. Ahí nos quedó solucionado. Ahora, ¿qué nos queda? Quitar eso que tenemos Y a la 0, Y a la 1, porque sabemos a qué números corresponden. Entonces, acá tenemos 1 por cualquier número, pues no importa. Entonces, podemos borrar este 1 porque el 1 pues, no nos afecta. Acá sí nos daría X a la 4. ¿Y cuánto vale Y a la 0? Me están viendo. Se les fue. Muchachos, ¿cuánto les da Y a la 0? 1 no. Ya lo. Y. 1. 1. Todo número elevado a la 0 nos da 1. Estamos acá. Estamos en este término. Y a la 0. Y a la 0 es 1. Entonces no lo tengo que escribir. Menos 4. X a la 3. Y a la 1 me da Y. Más 6. X a la 2. Y a la 2. Menos 4. X a la 1 me da X. Y a la 3. Más ese 1 no lo tengo que escribir. ¿Cuánto me da X a la 0? ¿Cuánto me da este X a la 0? B1. X a la 0 me da 1, entonces no lo escribo y me da Y a la 4. Esta es la solución de este ejercicio que está acá. Entonces, en conclusión, del triángulo de Pascal sacamos los coeficientes. 1, 4, 6, menos 4 y 1. 1, 4, 6, 4 y 1. El signo me lo da este. Si es menos, se alternan los signos. Si es más, todos los signos son más. Y las variables, ya sabemos que la X empieza a descender, empezando con el mayor que es 4, por eso está X a la 4, ¿cierto? Y la Y empieza desde el segundo término con 1 y termina en 4. Termina en el mismo término también, en el mismo valor a la que está elevado el binomio, en este caso 4. Y no escribimos la de Y en el primer término porque ya sabemos que Y a la 0 nos da 1 y no escribimos la X en el último término porque ya sabemos que cualquier número elevado a la 0 me da 1. Y esta sería la forma de escribirlo. Rápidamente, antes de que terminemos acá. Si tuviéramos, por ejemplo, voy a hacerlo con X más Y a la 5. X más Y a la 5. Entonces, como es positivo, todos los términos son positivos. ¿Listo? ¿Cuáles son los coeficientes? Entonces, del primer coeficiente es 1. Listo, no tengo problema. Del segundo coeficiente es positivo, sería 5, porque X a la 5 sería este lado. Cuando estamos elevando un binomio a la 5, sería este, porque es el que me da la 5. ¿Cuál es entonces el segundo término? El coeficiente del segundo término, 5. Del tercer término, 10. Del cuarto término, 10. Del quinto término, 5. Y del último sería 1. No me ocupo ahí, pero dejémoslo acá. Listo. Las variables.
Empieza x elevado a la primera, a la 5, que es la primera. Luego sería x a la 4. Se me está yendo. Listo, x a la 4, luego seguiría x a la 3, luego seguiría x a la 2, luego seguiría x, y en el último término la x no aparece porque ya sabemos que x elevado a la 0 nos daría 1. Y la y, que es ese segundo término, sería, en el primero no aparece, en el segundo sería y a la 1, y a la 2, y a la 3, en este sería y a la 4, y en el último, y a la 5. Miremos que la x comenzó con el exponente del binomio que es 5 y la y terminó con el exponente del binomio que es 5. Ahí quedaba resuelto. Esa es la solución. ¿Dudas, muchachos? Chicos. Están muy silenciosos. ¿Dudas? Profe, prestando atención. Todo entendido. Ojo, dice que el triángulo de Pascal nos sirve para hallar esos coeficientes que van en cada término. Obviamente, si sigo con A más B a la 6, tengo que hacer otra línea de ese triángulo de Pascal y ya los coeficientes van a ser diferentes, y si es 7, diferentes. ¿Listo? El único que sabemos de memoria va a ser el de A más o menos B a la 3, que ya sabemos que es 1, 3, 3 y 1, que hemos estado haciendo ejercicios al respecto con él. Pero si es 4 o 5, ya sabemos por lo menos de dónde sale y cómo lo sacamos. ¿Listo? Ahí en el libro no hay ningún ejercicio de estos, pero ustedes podrían... Ah, mentiras que sí. Le digo dónde hay ejercicios, María Isabel, en la página 11. Es decir, en la página 68, perdón. En la página 68 hay ejercicios de aplicación de triángulo de Pascal, que hay con potencias de 5, 6, 7, 10... Hay un montón de potencias ahí, en la página 68 del libro, de este caso de factorización, de productos notables, perdón. El último que nos faltó, pero ya ustedes se tienen que ir para clase, ya vamos a descansar, igual los pueden hacer, es el que tenemos un trinomio elevado a una potencia, o 4 términos elevados a la potencia, que es la suma de los cuadrados más 2 veces las posibles multiplicaciones. En lo último, vengan a hacer algún ejercicio de esos y lo miramos en la próxima clase. Listo, muchachos. Entonces, los que no han hecho ejercicios todavía, ya saben, en el libro, por favor, página 62, están los ejercicios de los casos de productos notables, y en la página 66, en la página 68, perdón, los ejercicios que tienen que ver con la aplicación de este triángulo de Pascal. Bueno, gracias.